empezar a armar, con la ayuda de Ceci, la mesa de seguridad de todos los martes. Ya llegaron los maestros Pepe Rebeles y Paco Cruz. Juntos, en esta mesa, suman cerca de 100 años de experiencia. El querido Pepe Rebeles es flamante Premio Nacional de Periodismo y autor de libros importantes como Necropolítica y Narcogobierno, que presentó con el maestro Paco Cruz en la Feria Internacional del Libro del Zócalo, y también el libro sobre la Fer Cassés, una historia de novela, la justicia convertida en farsa, sobre el caso Cassés e Israel Vallarta. El maestro Paco Cruz, a quien respetamos y admiramos y saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás? Perdón, Pepe Rebeles, ya me ando cruzando los cables con tantos libros y con tanta experiencia. Querido Pepe, ¿cómo estás? Un abrazo. Muy buenos días, Vicente. Con el gusto de siempre te saludo y saludo también a Paco que está ahí y seguramente llegará pronto el licenciado César Gutiérrez Priego. Estamos listos para arrancar en la mesa de seguridad. Claro que sí. Paco, te saludo nuevamente. Arrancamos, ¿no? Listos ya, Paco. Vicente, ¿cómo estás? Pepe, buenos días. Igual César seguramente llegará, pero aquí estamos listos, Vicente, para la mesa de seguridad. A ver, Pepe, Paco, le entramos al caso Mayo Zambada y a la presunta caída de la 4T y esto que no pueden soportar los odiadores del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El reconocimiento de que sí hay cooperación y no sometimiento. Bueno, se ha tenido que tragar hasta sus palabras la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, que agradece a México. La presidenta hoy hacía énfasis en que el director de la DEA pone en el mismo nivel del Mayo y el Chapo a Genaro García Luna. Tus primeras impresiones para entrarle, abrir la mesa, mi querido Pepe Rebeles. Fíjate, muy buenos días. Que la gente que está contra la cuarta transformación en automático piensa que si el Mayo aceptó su culpabilidad y por tanto se convierte en una especie de testigo protegido y va a descubrir o va a revelar sobornos y corrupción que le permitieron ser el capo del cártel de Sinaloa durante 5 décadas, pues están pensando en que esto le va a pegar a la cuarta transformación. Estamos hablando de 50 años, por un lado. Por otro lado, no estamos hablando de que el Mayo va a estar en una audiencia abierta diciendo nombres y modus operandi y los sobornos que dio, en qué momento, a quién, cómo, de qué nivel, si a nivel municipal, estatal y quizá federal. Pero sí habla Pam Bondi, dijo que había hablado de que corrompió a militares, a civiles, a marinos, y que gracias a eso sostuvo su imperio. Pero no quiere decir que inmediatamente vamos a saber qué fue lo que dijo y que podamos ya empezar a especular sobre a quienes podría señalar. De entrada, creo yo que Estados Unidos, si recibe alguna vez esa información de parte del Mayo, habrá que, habrá que tomarlo con pinzas, porque primero el propio abogado, el abogado Frank Pérez, dice que el señor no está colaborando. El señor no está colaborando y ya bastante información tiene el gobierno de Estados Unidos con otros juicios que hizo a otros capos mexicanos, como el de Chapo Guzmán, como el de Genaro García Luna. De tal manera que no va a engrosar esa lista, ¿no? Pero vamos a suponer que lo haga, vamos a suponer que el abogado esté equivocado y que el Mayo pueda aportar esos nombres de varias épocas, de varios sexenios, porque estamos hablando de 50 años de hegemonía en el cártel de Sinaloa, pues
fueron muchos presidentes los que pasaron por ahí, muchos gobernadores. Entonces, eso, si ocurre, si se da, se lo va a guardar muy bien el gobierno de Estados Unidos vía la corte o si no es en el juicio, si es una condena administrativa que le vayan a ofrecer o a aplicar en enero de 2026, pues se quedará ahí en el secreto de las autoridades estadounidenses hasta que ellas decidan que esa información le puede ser útil para presionar al gobierno de México. Para eso falta un larguísimo camino y habría que cumplir varios prerequisitos que hasta ahora no se están cumpliendo. Lo que sí se cumplió fue la multimillonaria multa de 15,000 millones de dólares, que son, que si fuera, digamos, en una clasificación de los ricos de México, el Mayo sería el tercer rico del país después de Slim y después de Larrea, porque ellos tienen un poco más de dinero, pero 15,000 millones es una barbaridad. 15,000 millones de dólares. Acuérdense que cuando Forbes dijo que el Chapo era el número 701 de los ricos del mundo, decía que tenía 1,000 millones de dólares. Luego retiró ya su nombre, pero lo ubicó con 1,000 millones. No, el Mayo va a pagar 15,000 millones al gobierno de Estados Unidos y los tiene y le va a sobrar dinero porque es el producto de 50 años de operación al frente del cártel de Sinaloa y porque logró exportar por ahí de 1,500 toneladas de cocaína, lo que ellos calculan, 15 millones de kilos de cocaína, además pues de los derivados del opio, la heroína, recientemente el fentanilo y antes la marihuana. Entonces estamos hablando de una superfortuna que la va a disfrutar ¿quién? Los Estados Unidos, porque aquí en México nunca fue capturado de manera oficial el Mayo. Digo, fue engañado por su, digamos, ahijado y sobrino, y se lo llevó a Estados Unidos con engaños y contra su voluntad. Por eso está en Estados Unidos y por eso no le aplicaron la pena de muerte. Entonces, pues creo que vamos a esperar. Por otro lado, nada más para completar, me parece que lo que va a hacer es desatar todavía más la violencia en el cártel de Sinaloa, que ya está desatada hace más de un año, porque se van a pelear por la hegemonía, por el liderazgo en el cártel de Sinaloa, varios actores que son los propios hijos del Mayo, los Chapitos, el hermano del Chapo Guzmán, que es el Guano Aureliano, o el Chapo Isidro, que es de los Beltrán Leiva, o lo que queda del cártel de Caborca, de Caro Quintero, que también está allá en los Estados Unidos. Entonces, no esperamos que disminuya la violencia y tendrá que poner el gobierno federal mucha atención para cubrir esas deficiencias de un gobierno sinaloense que ya fue rebasado hace mucho tiempo por esta violencia. Mi querido Paco, veo también, creo que con interés de los panistas, de prestarse al show de dejen en paz a Lili Téllez, que dice la verdad en el extranjero, o cambiar, tergiversar lo ocurrido en Estados Unidos. O sea, a lo mejor para no hablar del hermano de Santiago Taboada, al que se le perdieron no sé cuántos kilos de coca, en fin, o el caso, u otros casos, mi querido Paco, o por qué no decirlo, que el propio Mayo dice que tenía tantos años sobornando a políticos, a militares y a policías. Por cierto, también saludo al abogado César Gutiérrez Priego después de escuchar tu comentario, Paco. Vicente César, buenos días. No, mira, el caso de Lili Téllez es interesante, pero yo lo he señalado.
están tratando de hacer de ella una especie de heroína de la democracia de este país, pero claro, es la derecha. Pero imagínate si es Lili Telles, ¿cómo está la derecha mexicana? Con puro criminal, puro delincuente, Santiago Taboada, Jorge Romero Herrera, en el PRI, bueno, Ricardo Anaya Cortés, en el PRI, Alito Moreno, que acaba de perder un senador más. Esa es la oposición. Entonces, su cara en este momento es a Lili Telles García, por cierto, así se apellida, Telles García. Imagínate esa cara, pero también hay que verlo. No tienen otra cosa, no tienen otra cosa, no tienen nada prácticamente, están vacíos, están vacíos, están tratando de encontrar, siempre lo han dicho, un hilo que los conduzca a por dónde van, pero si el hilo es Lili Telles, qué amolados están, si es la cara de Ricardo Benjamín Salinas Pliego, imagínate cómo está la derecha mexicana, hecha un desastre, así que van a tratar de mantenerla, van a tratar de tergiversar las declaraciones, que fue abiertamente solicitar la intervención de Estados Unidos. Estados Unidos, Estados Unidos, la única ayuda que ha ofrecido abiertamente Donald Trump es o una incursión de las fuerzas, de los grupos especiales, o la presencia de las Fuerzas Armadas, o bombardeos quirúrgicos, y eso es lo que hizo Lili Telles. La están tratando de justificar, la están tratando de mantener como una figura pública. La cuestión es que a lo mejor la están quemando demasiado rápido, Vicente, para después sacar otra. Quizá también sea un plan para ver cómo resulta con Lili Telles, o ver si esta puede sostener el, el empuje que tiene en este momento. Yo digo, es muy adelantado, es muy pronto. Y por otro lado, Lili Telles, primero es una neófita política, y lo digo con mucho respeto, no entiende este país. Luego se atreve a pedir lo que cada mexicano, y me atrevo a decir la gran mayoría de los mexicanos, rechaza: una intervención a cualquier nivel del gobierno de Estados Unidos, Fuerzas Armadas, a cualquier nivel. Entonces, van a ver si la pueden sostener, la van a sostener. No, Vicente, no la van a sostener, porque además de neófita política, hay que decirlo, es una mujer muy ignorante, pero pues tú sabes, la derecha quiere aprovechar todo, así que Lili Telles es un buen caso para analizar, Vicente, pero por el lado también de nosotros, yo te decía ayer, nosotros la hemos hecho lo que es, y eso para beneplácito de la derecha. Lo que se les olvida que de aquí al 2030, Vicente, y al paso que va pidiendo la intervención del gobierno de Estados Unidos, hoy es Donald Trump, en 2030 no sabremos quiénes sea o quiénes serán, pero la van a quemar muy pronto, Vicente, y con lo deslenguada que es, todavía más pronto, Vicente. Pues la invasión, la intervención estadounidense no aplicaría si dice Pam Bondi, la fiscal, que hay agradecimiento por la cooperación del gobierno, de las autoridades de Estados Unidos. Y por cierto, retomo lo que escribe en su columna el abogado César Gutiérrez Pliego: el Mayo se declara culpable, y contrario a lo que muchos analistas, medios de comunicación y políticos en México esperaban, el Mayo Zambada no se convirtió en testigo cooperador ni protegido, y de nombres ni nada, no dio información. O sea, así, mire, así como chifla a veces la presidenta, se la terminaron, se quedaron esperando muchos. El abogado César Gutiérrez Pliego ya llegó a la mesa de seguridad. Te abrazo a la distancia, César. ¿Cómo estás? Muy bien, Vicente, Pepe, Paco, un placer saludarlos como siempre. Y sí, la verdad es que para mí en lo personal, sí me llamó la atención que hubo una declaración de culpabilidad, que él reconociera públicamente que fue el fundador del cártel de Sinaloa, como lo conocemos, que habla de una vida criminal de más de 50 años, cómo crea esta red criminal y que pagó sobornos a policías militares y políticos en México. Yo soy de las personas que me encantaría saber quiénes fueron los policías, esos jefes militares y esos políticos en México,
porque estamos hablando de una persona que inició su carrera delictiva a mediados de los años 60. Imagínate de lo que estamos hablando, y que empezó a ser el líder del cártel de Sinaloa, de acuerdo a lo mismo que él está señalando, a principios de los 80. Entonces, imagínate la información de gran calado que él debe de tener de tantos políticos, de tantos jefes policíacos y de tantos jefes militares, que pues en México tendríamos que por lo menos tener conocimiento de qué es lo que sucedió, qué es lo que pasó. Pero me parece que al igual que en el juicio del Chapo, que sí se mencionó en el nombre de empresarios, de políticos, de jefes militares, y que en México no hubo carpetas de investigación y pasó absolutamente nada, me parece que será lo mismo. Pero llamó la atención cuando le preguntan al abogado Frank Pérez que qué es lo que en mayo había negociado, ¿no?, con las autoridades de los Estados Unidos. Y él me llamó la atención cuando dijo, la información del Mayo Zambada se queda con el Mayo Zambada. Por lo menos hasta el día de hoy, esperaremos a ver qué sucede en enero del 2026, porque ahí entonces ya tendríamos mayor información para saber qué tipo de trato, si es que hubo un trato. Me parece que tuvo forzosamente que haber algún tipo de negociación, y a lo mejor tiene que ver con la forma en que él va a cumplir esta condena. Hay que recordar que tenemos el antecedente de Genaro García Luna y tenemos el antecedente del Chapo Guzmán, que ambos se quejan del trato que han estado recibiendo en estas prisiones de máxima seguridad, y que a lo mejor por ahí puede entenderse que el Mayo, pensando en lo que van a ser los últimos días de su vida, porque es una sentencia de 10 años que le pudiesen dar si llegara a algún arreglo por la edad que él ya tiene, 75 años, y por un estado de salud crítico, pues obviamente también sería una sentencia de cadena perpetua. Me parece que también estamos viendo cuáles son los arreglos a los cuales él podría llegar para, pensando en aquellos familiares que a lo mejor no están ligados directamente al tráfico de drogas, que también los existen, y que él esté pensando en un futuro que es lo que podría haber. Porque imagínate, hablar de una cantidad de 15,000 millones de dólares, Paco y Pepe lo saben, ya tenemos un antecedente con uno de sus hijos que pagó una cantidad, no quiero decir exactamente, pero según yo por encima de los 700 millones de dólares. Imagínate si eso es real, y eso es lo que considera el gobierno de los Estados Unidos, que además por el número de años y la cantidad de droga que él mismo menciona, 1,5 millones de kilos, ¿no?, de cocaína, estaríamos hablando de que el Mayo Zambada sería uno de los 4 hombres más ricos de México y dentro de los 25 hombres más ricos de toda América Latina. Entonces, para que podamos poner en perspectiva la importancia, ¿no?, del personaje y del líder criminal. Así es, los 15,000, ¿de dónde van a salir? ¿Dónde guardas tanto dinero, querido Pepe Rebeles? Y por cierto, solo para seguir atizando a los temas que vamos hablando, que le avisen a Martita Sagún de Fox que ya Vicente agarró otra vez el celular. Te invito, amiga mexicana, amigo mexicano de todo el país, vamos a sumarnos todos y todas a darle la madre a Morena antes de que ellos determinen de hacerlo a México. Si me entiendes de qué estoy hablando, despierta, vamos juntos y juntas, yo estoy listo, espero que tú también. Y ya no sé si está más loco Vicente o Lili Telles. Ayer Estados Unidos anunció que seguirá guerra contra cárteles, no contra México. Claudia Sheinbaum responde que no permitirá intervención. Ya basta de mentir y obstaculizar la persecución y castigo a terroristas. Los cárteles no representan la soberanía de México. Rompa el narcopacto, dice Lili Telles. Pues yo creo que con lo que dice Pam Bondi ya quedó mira, claro. Vicente, me gustaría, porque Paco y Pepe, que conocen bien del tema, no sé ustedes cómo analizaron ayer la declaración de Terry Cole, el director de la DEA. Lo sentí como un guiño a México, derivado de este anuncio que hicieron en donde señalaban que México iba a participar en este operativo llamado Portero. No sé, dentro de mi análisis yo lo vi como un guiño a México al reconocer el trabajo en conjunto que se ha hecho, y que además le contestaba al reportero, incluso te puedo asegurar que en este momento que estamos hablando se sigue trabajando de forma
cooperando de forma activa y que pueden seguir viendo los resultados en este momento que estamos hablando. No sé cómo lo analizaron ellos, pero yo lo sentí como un guiño tratando de congraciarse con México después del aviso que dieron el día de ayer. Además, otro elemento, Pepe, para escuchar tus comentarios, se viene Marco Rubio en estos días, de acuerdo a lo que ha dicho la presidenta, para firmar el convenio entre ambas naciones en temas de seguridad. Pues eso sería una forma de desembocar el tema justamente del operativo Portero, que la DEA cometió el error de adelantarse y decir que había un convenio de colaboración con México, y lo tuvo que desmentir la presidenta Claudia Sheinbaum, diciendo que lo que había eran unos policías tomando unos cursos en Texas, y hasta ahí estaba el asunto, que el tema de la cooperación se estaba tratando en otros niveles, a nivel de secretarios de Estado, y que eso no estaba todavía aterrizado. Entonces, bueno, si viene Rubio a México, pues a lo mejor precisamente ahí es donde lo pueden aterrizar. Y eso sí daría una certeza de que México entraría a una colaboración siempre respetuosa de la soberanía de cada país. O sea, que cada gobierno haga lo que debe hacer en su territorio y que no se meta con el vecino, que son los apetitos de Donald Trump. Entonces, creo que puede ser muy interesante desde ese punto de vista, y sobre todo, como decía el abogado César Gutiérrez, este guiño de parte del director de la DEA, que está pues diciendo que sí hay una intención de colaboración entre los dos países, y que tal vez corrigiendo justamente ese boletín escrito que emitió la propia DEA en su momento, y que fue desmentido por la presidenta Sheinbaum, ¿no? Entonces, en eso, por lo que hace a la relación bilateral. Pero estábamos hablando también de dónde van a sacar los 15,000 millones de dólares del Mayo Zambada. Es algo de lo que no se habla. Por ejemplo, se dice que va a revelar el nombre de aquellos a los que sobornó en varios sexenios. Se dice que es probable que pudiera denunciar a los que sobornó en Estados Unidos, ¿no? Eso sería muy interesante, pero no se ha dicho, ¿no? Y por otro lado está el tema de los dineros. No es tan fácil ubicar 15,000 millones de dólares. Tendría que estar dando el Mayo información a Estados Unidos a través de la OFAC, tal vez, a través del Departamento del Tesoro, de cómo tiene depositadas esas fortunas, en dónde las tiene depositadas. Yo me imagino que en los propios Estados Unidos y en otros bancos europeos, pero que va a tener que decirle a la autoridad, como parte del acuerdo que hizo con ellos, bueno, yo tengo el dinero aquí, acá y allá, y ahí lo pueden tomar, porque me parece que sería absurdo y mentiroso, muy falso, que le pusieran esta multa de 15,000 millones con el objeto de no cobrársela. Se la van a querer cobrar. ¿Cómo te la van a cobrar? Pues con información que tiene que dar el propio Mayo, de dónde tiene ese dinero, porque lo tiene. Eso es indudable de que lo tiene. Yo muchas veces he referido, y no lo voy a hacer otra vez, pero nada más muy brevemente, de cómo entre 2003 y 2007 el cártel de Sinaloa depositó en un solo banco de Estados Unidos, decía cártel de Sinaloa, no decía si Mayo, Chapo o quién, pero pues eran épocas ya del Mayo y del Chapo, ¿no? Depositó algo así como 378,000 millones de dólares. Ahí basta y sobra para pagar esa multa y quedarse todavía multimillonario hasta que pierda la vida, hasta que muera después de estar en la cárcel, ¿no? Entonces, yo creo por ahí hay información que está explotando, o van a
aplicarse el Departamento del Tesoro y la organización de la OFAC, que es la organización de en inversiones extranjeras de los Estados Unidos, para hacerse de los 15,000 millones, que no sé de qué otra manera se las van a hacer, porque nadie se los va a dar, no se los va a dar el Guayito Gordo, no se los va a dar nadie de la familia, el propio Vicentillo, que está libre en Estados Unidos con su familia y que ya no se mete en estos asuntos, pero de algún lado van a tener que salir, si no, ¿para qué hacen el ridículo de poner una multa de 15,000 millones que no van a cobrar? Así es, 15,000 millones. Qué cosas, ¿no? Cuando estamos hablando de 72,000 millones, pero de pesos que debe Ricardo Salinas Pliego, 15,000 millones de dólares le piden al Mayo Zambada. Y mientras estamos enfocados en lo del cártel de Sinaloa, por obvias razones, también se da un golpe al cártel Jalisco Nueva Generación, Paco, un familiar del Mencho, tengo entendido que fue capturado. Sí, Vicente José Luis Sánchez Valencia, el Chalamán, que es uno de los operadores fuertes del cártel Jalisco Nueva Generación y en especial de Nemesio Ceguera Cervantes. Recuerda, este tipo viene de los Valencia, que formaron los Queenies y que son los operadores financieros del cártel Jalisco Nueva Generación. Así que el cártel de Sinaloa puede estar ahí, y yo digo que no como lo conocíamos, ya lo hemos señalado otras veces, Vicente, no como lo conocíamos, pero va a sobrevivir en células pequeñas, porque así pasó en Colombia, así ha pasado en otros países, pero ya falta solamente controlar un poco la violencia y también lo he dicho, no va a quedar sin tocar el cártel Jalisco Nueva Generación, aunque nos enfoquemos al cártel de Sinaloa, ¿no? También estoy convencido que tienen la mira puesta en Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, lo tienen en la mira y lo van a perseguir también hasta que desaparezca, porque el problema del cártel Jalisco Nueva Generación, Vicente, es que es más vertical. Es muy vertical el cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, que al Mencho se van a desmoronar, pero también en México lo necesita. ¿Para qué? Sí, para resultados propios. Yo lo he dicho, México necesita un golpe en la mesa fuerte y sería alguno de los dos chapitos libres, Iván Archibaldo, o Jesús Alfredo, pero también Nemesio Ceguera Cervantes. Así que lo tienen en la mira, y la caída de el Chalamán es importante porque cada vez van cercando más al cártel Jalisco Nueva Generación, pero puede caer cualquiera. La realidad es por la verticalidad de liderazgo de la cártel Jalisco Nueva Generación, el objetivo central es el Mencho, y hasta que lleguen al Mencho, Vicente, así que sí, también están cercando al cártel Jalisco Nueva Generación, Vicente. Así es. Oye, César, por cierto, creo que escuchaba un análisis tuyo que hablabas de un parteaguas, ¿no? Entre lo que era y hoy es el cártel de Sinaloa, con el Mayo y después del Mayo. Y pienso, ¿no? Que el cártel Jalisco Nueva Generación ha quedado posicionado como el más poderoso en estos momentos en funciones, y el Mencho el objetivo principal de la estrategia, bueno, así lo veo, de seguridad del gobierno de México. ¿Qué ves tú hacia adelante ahora con el Mayo, con el Chapo, con algunos de los chapitos en prisión? ¿Qué ves, César? Mira, Vicente, la realidad es que, como bien lo menciona Pepe Paco, ya no vemos lo que era el otrora más poderoso cartel de las drogas, que era el cartel de Sinaloa. Por supuesto que, pues si desde hace una década
Se ha considerado que el Cártel Jalisco Nueva Generación es una de las 5 organizaciones criminales más grandes, con mayor posicionamiento a nivel mundial y más poderosas del mundo, junto con lo que era el Cártel de Sinaloa. Por supuesto que ahora pues el Cártel Jalisco Nueva Generación se convierte en uno de los referentes y uno de los puntos. Algo que hemos visto en la estrategia de seguridad es que no todo se ha enfocado a un grupo criminal en específico. Creo que hemos visto, dependiendo de las regiones del país y la problemática de cada uno de los estados, que se ha enfocado el gabinete de seguridad a ir en específico. Lo vimos en el Estado de México con diferentes operativos y el operativo permanente que se tiene en contra de la extorsión. Lo vemos en el sureste del país, lo vemos al norte del país. Y el hecho de la detención de este cuñado del Mencho, quien es parte, ¿no?, muy cercana de la organización, persona que sí tiene y de forma directa puede hablar con el líder de la organización criminal. Hay que recordar que la forma que opera el Cártel Jalisco Nueva Generación es distinta a como opera el Cártel de Sinaloa. El Cártel Jalisco Nueva Generación tienen de forma regional o estatal a jefes de plaza, pero que no todos directamente tienen contacto con el Mencho. Ellos tienen también líderes regionales que son los encargados de poder llevar a cabo este trabajo y que además, pues obviamente entienden cómo la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación es mucho más familiar directa, ¿no? Y aquí es donde creo que los esfuerzos, no solo del gobierno de México, sino también de los Estados Unidos, va en el sentido de ir en contra de la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación, entendiendo que es distinta a la del Cártel de Sinaloa. En el Cártel de Sinaloa, a lo mejor había ciertas cabezas que podían tomar ciertas decisiones y que había alguien más que podía tomar ese lugar. En el caso del Cártel Jalisco Nueva Generación, yo lo que veo es que si detienen al Mencho, no tendría la posibilidad de trabajar como pequeñas células y seguir siendo una organización criminal, porque creo que muchos de los líderes que tienen en los diferentes estados de la República empezarían con grupos criminales independientes, y eso creo que afectaría parte de la seguridad de lo que se da en el país. Y por eso creo, y no sé si lo dijo Paco Pepe cuando yo iba llegando, me parece que las autoridades deben de entender que esta declaración de culpabilidad del Mayo puede generar actos de violencia en ciertos lugares del país, y me parece que en específico podría ser en el municipio de Culiacán. Creo que han hecho un buen trabajo las autoridades, porque cuando se dio este secuestro del Mayo Zambada, que por cierto es como la mancha el día de ayer para el gobierno de los Estados Unidos, quien presume y tendría por qué presumir el hecho de que para ellos se acaba, ¿no?, este imperio de terror que el Cártel de Sinaloa infringió por más de 30 años. Ellos hablaban de épocas de 1989, y creo que no es un dato menor el que señalaron que con la detención de García Luna, del Chapo Guzmán y hoy del Mayo Guzmán, acaban con el imperio de terror que el Cártel de Sinaloa hizo en algún momento al gobierno de los Estados Unidos. Creo que ese dato es importante, y creo que ese dato nos señala lo que el mismo gobierno de los Estados Unidos entiende. Si para ellos García Luna es un narcotraficante al mismo nivel del Chapo Guzmán y del Mayo Zambada, imagínate qué opinan de los gobiernos que lo tuvieron como secretario de Seguridad y como director de la Agencia Federal de Investigaciones. Me parece que queda completamente claro cómo una cosa es el discurso político de lo que a lo mejor el gobierno de Donald Trump le habla a su electorado por este grupo MAGA, ¿no? Y otra cosa es la realidad de lo que ellos saben y reconocen en cuanto al trabajo. Creo que es importante, fue un mensaje para todos aquellos opositores y todos aquellos que pensaban, ¿no? Porque yo leí muchísimos tweets y comentarios y entrevistas de personajes desde Simón Levy, Lili Telles, Anabel Hernández y el mismo Ricardo Salinas Pliego, donde decían que casi el gobierno de México se iba a acabar el lunes, que las bombas que iba a detonar Ismael El Mayo Zambada ahora sí iban a acabar con la Cuarta Transformación. Y lo que escuché fue a Pam Bondi,
¿no? Fiscal general de los Estados Unidos, y a Terry Cole, director de la DEA, agradecer al gobierno de México, porque gracias al gobierno de México se han podido llevar a todos estos narcotraficantes para ser juzgados en los Estados Unidos. Y pues me parece que a muchos de aquellos que esperaban que se acabara casi, ahora sí de veras se va a acabar la cuarta transformación, pues parecería que las declaraciones de la fiscal general y el director de la DEA, lo único que hicieron fue pues demostrar que no tienen los contactos que dicen tener, que hacen falacia respecto a los comentarios, por no decir una palabra más fuerte, y que el mismo gobierno de los Estados Unidos reconoce el trabajo que ha estado haciendo México de forma coordinada para ir en estos esfuerzos contra todos los grupos criminales. En la última vuelta, Pepe, Paco, César, ustedes, si gustan tema, si gustan opinión, pero ahí dejo algunas cosas sobre la mesa. En media hora aproximadamente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se estarían despidiendo con los informes anuales de la primera y segunda sala a cargo de la ministra Loretta Ortiz y del ministro Javier Lainez Potisek, respectivamente. Y hoy la ministra presidenta de la Suprema, Norma Piña, también estará presentando el informe de gestión 2023-2025, lo que cerraría pues el capítulo de este Poder Judicial podrido, calificado así por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Y lo que quieran agregar, mi querido Pepe, vamos contigo en esta última ronda. Bien, yo quisiera comentar que a propósito de este pariente y lugarteniente de Nemesio Ceguera Cervantes, alias el Mencho, este señor que fue detenido en Colima, el Chalamán, José Luis Sánchez Valencia, que fue detenido con una orden de aprehensión para extradición. Y esto nos hace hablar y poner atención en que Pat Bondi justamente acaba de agradecer dentro de su discurso después de la declaración de culpabilidad del Mayo Zambada, que México ha sido muy generoso al entregar a más de 50 capos en este año, en dos remesas, una de 29, otra de 26, con los líderes más renombrados que estaban en prisión y que simplemente se los mandó a Estados Unidos. No los extraditó, se los entregó, ¿no? Aunque algunos estaban en vías de extradición, estaban amparando, etcétera, etcétera, pero los entregó como entregó a Carlos Quintero y a otros más, ¿no? Pero a gente muy importante que en este momento constituye una especie de reserva de información para los Estados Unidos inconmensurable. O sea, no nos centremos exclusivamente en lo que pueda decir el Mayo, que es lo que está de moda y es lo más actual de las últimas horas, lo que se está diciendo últimamente, lo que podrían decir en su momento cuando se declaren también, cuando se conviertan en testigos protegidos Ovidio y Joaquín Guzmán López. No nos quedemos con eso. Creo que todos los que fueron enviados ya a los Estados Unidos, que son capos importantes, tienen información de lo mismo que tiene el Mayo, es decir, de cómo opera el negocio, de cómo se puede sobornar a autoridades del ejército, de la marina, civiles, políticos, etcétera, y de todos los niveles para operar el negocio del tráfico de drogas. Estos traficantes que ahora son llamados terroristas en los Estados Unidos por el gobierno de Donald Trump, pues ahí los tiene en su casa y puede interrogarlos, están en las cárceles, pueden ir a interrogarlos y saber qué es lo que pueden decir, qué es lo que pueden ofrecer de información, más allá de lo que pueda ofrecer un capo de capos como el Mayo Zambada, porque él está al nivel más alto, ¿no? El perfil más alto y en la cúspide de un grupo como el Cártel de Sinaloa, pero estos están en la cotidianidad, en la operatividad, en las zonas que son zonas de silencio, porque ahí lo que manda es el narco y no
no las autoridades elegidas en las urnas, y esos sabrían muchísimo de las rutas, de las entregas, de la forma de operar para meter armas y dinero a México, etcétera, etcétera. Creo que Estados Unidos no ha aprovechado todavía ese caudal, ese tesoro de información que ya México le entregó a través de estos 50 capos que le mandó en dos remesas en este mismo año con la presidenta Claudia Sheinbaum. No están exportados, no están, algunos se estaban amparando y sí, podían haber sido extraditados, pero no, se saltaron ese trámite y simplemente están entregados a la justicia de Estados Unidos, y parece que va a haber más. Va a haber un tercer grupo que ya algunos están armando por ahí, y en ese tercer grupo pues seguramente va a estar el Chalamán, que es uno de los muchos otros que ya están en prisión antes que él, ¿no? Entonces, creo que esa riqueza informativa le falta ser explotada por el gobierno de Estados Unidos, por las agencias, y que para proveer de municiones a un gobierno trumpista que le encantaría estar presionando a México con ese tipo de información. Y veo también mucho interés de algunos periodistas, comentaristas, de retomar las declaraciones de Stephen Miller, uno de los asesores principales de Donald Trump, que asegura que los cárteles tienen controlada la Ciudad de México, lo que me parece una incongruencia con todo lo que hemos estado platicando, cuando la fiscal general de Estados Unidos agradece a México la cooperación. ¿Y quiénes son los que gobiernan? Pues los que estaban en la Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum gobernaba, era la jefa de gobierno. Omar García Harfuch, el hoy secretario de Seguridad, estaba a cargo de la seguridad en la Ciudad de México. Y bueno, pues Stephen Miller, conocido clasista, racista, asesor de Donald Trump, arremete contra México, y es lo que retoman personajes como Azucena Uresti, solo por dejar otros temas en la mesa, mi querido Paco. Fíjate, Vicente, lo que voy a decir, esos viejos periodistas, algunos jóvenes, pero viejos o formados en la escuela vieja de mentir, de especular, van a tratar de ser brujos, adivinos, pitonizos, videntes, y van a leer su bola de cristal. No les pegó lo de Ovidio, no les pegó lo de Ismael, el Mayo Zambada, no les ha pegado nada. Entonces ahora van a sacar su bola de cristal para decir, como dice la canción, será mañana, pasado mañana. Si no hablo hoy, será cuando se muera. Van a tratar, tengo ahí un comentarista, no me acuerdo cómo se llama, en Fórmula, creo que trabaja, que recibe cartas desde el más allá. Entonces seguramente van a llamar a Ciro Gómez Leiva para ver qué depara el futuro, Vicente. Van a mantener su narrativa. Estados Unidos les acaba de dar un golpe severo, verdaderamente les acaba de dar un golpe. Lo del Mayo Zambada no lo esperaban, sí esperaban que por lo menos dijera uno de los dos nombres que voy a decir, o Claudia Sheinbaum Pardo o Andrés Manuel López Obrador. Estaban convencidísimos. Yo recuerdo que había periodistas que no, ya vimos las listas, quieren a 3 gobernadores, decía uno, a 2 secretarios de Estado, quieren a algunos gobernadores. Sí, ya habían hecho todo su plan, Vicente, y de pronto, con las palabras de Pam Bondi, de la titular de la DEA, que México está cooperando, que le agradecen, les acaban de tirar toda la narrativa, pero además se las tira el mismo Mayo Zambada, ¿sí? No dice nada prácticamente, así que imagínate, estos hombres, viejos periodistas todopoderosos, los influyentes, los que forman opinión pública, de pronto acaban de perder el piso. El acuerdo o la declaración de culpabilidad del Mayo fue como un obús que les pegó en el centro de flotación. Así que van a buscar lo que sea, Vicente, lo que sea,
El punto es mantener el odio contra la 4T, en especial contra la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, contra Andrés Manuel López Obrador, pero lo van a tratar de mantener, de empujar, decir, no se van a echar para atrás, Vicente, porque llevan años mintiendo, los 6 años de López Obrador, casi un año que va a cumplir la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Entonces, imagínate, 7 años especulando, mintiendo, tergiversando declaraciones. Imagínate si se van a echar para atrás ahora, no van a reconocer nunca que se equivocaron. Su idea es que caiga el gobierno, su idea es que siempre tuvieron razón, aunque no la tengan, aunque cada vez que hay algo reciban un golpe severo. Así que imagínate todo eso, Vicente. La prensa va a mantener ese discurso de odio. No se trata que no sean críticos, no, Vicente, hay que ser muy críticos. Se trata solo de investigar y decir la verdad, pero lo que menos les interesa es la verdad. Así que van a mantener ese discurso, Vicente, y lo van a sostener después de que termine el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y cuando vuelvan a perder las elecciones presidenciales. Así que, Vicente, hay que acostumbrarnos, lo hemos dicho por años, lo van a sostener y van a seguir igualitos, Vicente. Yo ya sabes, arroba Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y nos vemos mañana tempranito, Vicente. Pepe y César, un abrazote. Gracias, Paco. Y cosas que van quedando. Estaba viendo, escuchando la entrevista de Ricardo Salinas Pliego en Código Magenta. Dice que de ser necesario, lo haría por México, buscar la presidencia de nuestro país en el 2030, dice el dueño de TV Azteca. Y mientras tanto, en la oposición mediática, porque hay oposición mediática y oposición política, no sé si es la misma, creo que sí, pero están tan preocupados por el caso del Mayo Zambada y los sobornos a policías, militares y políticos que andan muy ocupados con la casa de Gerardo Fernández Noroña, que se compró la casa con crédito del banco, un crédito hipotecario, donde estaba rentando y ahora los trae muy ocupados eso. O les decía María Scherer, la analista de Latinos, la mujer en la revista Proceso que fundó su padre, dice Steven Miller, asesor de la Casa Blanca, afirmó que las ciudades estadounidenses con las tasas de crimen violento superiores a las de la Ciudad de México deberían preocuparse, ya que la capital mexicana está gobernada por los cárteles. Bueno, y tantas otras cosas, Lili Telles y sus declaraciones. En fin, mi querido César, ¿con qué quieres cerrar tú? Mira, Vicente, yo he visto cierta tendencia en redes sociales en donde es muy fácil salir, decir una mentira o insinuar algo, ¿no? Y es retomado por muchos otros medios. Y eso es algo que llevan varios años haciéndolo, pero que ahora están tratando de focalizarlo hacia ciertos personajes, ¿no? A mí en lo personal siempre se me ha hecho muy lamentable el que los ataques hacia una persona se tengan que basar en sus familiares, como en mi caso mi señor padre, o mis hijos, que también fueron utilizados para tratar de atacarme cuando son menores de edad, y que ahora lo hemos estado viendo con el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que si bien es cierto en este momento ya no es menor de edad, sí fue atacado durante pues todo el sexenio del expresidente. Y que hoy vemos, ¿no?, que esta señora Lourdes Mendoza, a quien no estoy de acuerdo que utilicen la foto de su hija, pero que está siendo tratada igual que como ella trató en su momento, pues obviamente se victimiza respecto a este hecho y acusa a Jesús Cuevas, ¿no?, de supuestamente tener una campaña en su contra. Aquí lo que llama la atención es, ellos saben que políticamente no tienen la capacidad de dispersión de información ni de alcances a nivel nacional como sí lo tiene a lo mejor Morena y el gobierno de México. Y hay que entender algo, el gobierno de México, si bien es cierto, proviene de un partido político como Morena, no es Morena, son cosas completamente distintas, ¿no? Sí creo que hay un golpeteo en diferentes momentos, diferentes lugares, ha estado muy activo en las redes sociales, ha habido como que unas luchas internas, porque ahora hay gente que quiere venirte a decir qué es ser de izquierda,
y qué es ser parte de un movimiento, y algunos otros que no están dispuestos a aguantar ese tipo de ataques y de cosas, ¿no? Pero todo esto es retomado, pues obviamente por ciertos personajes en que, como bien lo decía Paco y como bien lo decía Pepe, vemos a periodistas que ya no tienen los alcances que tenían anteriormente, que no tienen fuentes, y entonces se le han pasado publicando chismes y mentiras desde hace varios años. Y como otros retoman el tema, pues entonces tratan de crear una falsa idea de algo. ¿Cuántos años llevamos escuchando que ahora sí se va a acabar la cuarta transformación, que tienen información en contra del expresidente Andrés Manuel López Obrador? Como no les funcionó, entonces ahora quisieron atacar a la doctora Claudia Sheinbaum. En su momento se le fueron encima a un personaje como Mar García Harfuch. O sea, hay como momentos, ¿no? Para estar haciendo cierto tipo de campañas. Y no hay que perder de vista que todo esto tiene un fin político. El escuchar que Ricardo Salinas Pliego diga: yo no quiero ser presidente de México, ni soy político, pero si es necesario lo voy a hacer, pues nos estamos dando cuenta que tratan de posicionar figuras desde este momento. ¿Tú crees que lo que está haciendo Lili Telles no sabe que lo hace a propósito, con la intención de generar toda esta polémica? Porque ella trata de posicionarse, hay que entender que desde el sexenio pasado ella trató de posicionarse para tratar de ser candidata a la presidencia de la República, o por lo menos candidata a algo más, que podría ser a lo mejor para tu estado, allá en Sonora, o a lo mejor incluso para competir en la Ciudad de México, o no lo sé, ¿no? Me parece que todo tiene que ver con los posicionamientos que se puedan buscar, porque al igual que lo que vemos con Lourdes Mendoza, ella lo que está buscando es tratar de victimizarse, porque en algún momento alguien dirá: oye, pues es que podrán estar de acuerdo o no podrán estar de acuerdo, pero lo que señala el artículo 123, 124 del Código Penal Federal dice que cometerá el delito de traición a la patria quien solicite intervención de fuerzas extranjeras en territorio nacional. Y ahí es donde veremos entonces nuevamente a todos coordinados, porque no es lo mismo las redes sociales como X, ¿no?, que antes era Twitter, en donde ellos pueden, por medio de bots y por medio de ciertas figuras, tratar de monopolizar o crear un tema, a lo que sucede en el día a día o en las demás redes sociales en donde no se puede, ¿no? Y un ejemplo claro es, por ejemplo, YouTube. En YouTube ellos no pueden generar ese tipo de ideas ni de narrativas, pero sí lo pueden hacer en una red social, a lo mejor como X, que pues obviamente pues, se compran campañas, bots, etcétera. Entonces creo que hay que estar muy alertas. Creo que es muy importante los espacios como este, donde podemos hablar libremente. Y pues agradecido como siempre, les mando un abrazo a Paco, a Pepe, a Vicente y obviamente a la producción, a Ceci, y agradecido como siempre con el espacio. Tus redes, querido César. Es @CésarGutiPri, mi cuenta de X, anteriormente Twitter, mi cuenta de TikTok, en donde hemos estado subiendo videocolumnas y hemos estado muy activos, que es @CésarGutiPri1, mi cuenta de YouTube, que es César Gutiérrez Priego, y agradecidos obviamente que nos ven todos los martes aquí en Sin Censura, donde disfruto siempre el poder estar con Paco, con Pepe y contigo, Vicente. Claro que sí, querido César. El maestro Pepe Reveles sigue manteniéndose al margen de las redes sociales, pero yo le voy a recomendar sus libros que son importantes en el análisis, en el quehacer de nuestro país, necropolítica y narcogobierno, y también el de la FERS Cassés, Florence Cassés e Israel Vallarta, y a quien le agradezco, al maestro Pepe Reveles, le agradezco mucho al flamante Premio Nacional de Periodismo que nos acompaña en esta mesa de seguridad y crimen organizado, con el abogado César Gutiérrez Priego, con el querido Paco Cruz. Querido Pepe, muchas gracias, te mando un abrazo. Igual, Ismael, igual a todos. Claro que sí. Pepe Reveles, Paco Cruz y el abogado César Gutiérrez Priego hablando con nosotros sin censura. Y bueno, nos encaminamos, nos enfilamos hacia la recta final, pero hay que ir con el querido Toño Ruiz, que ya está preparando también, armando el programa para en un rato hablar con justicia, con verdad y con justicia desde su trinchera, con Toño Ruiz, en donde hacen falta likes, en donde hacen falta suscripciones, en donde también hace falta
apoyo económico de esta audiencia diferente e inteligente. ¿Cómo andas, Toño? Bien, Vicente, te saludo y te abrazo a ti, a doña Ceci, al público consentidor que extraño tanto y efectivamente, pues hace falta que por favor usted se suscriba a este proyecto que como Sin Censura busca llevarle a usted la verdad con justicia, con el verdadero periodismo libre e independiente. Somos los únicos espacios sin censura con Toño Ruiz y bueno, por supuesto, muchos compañeros en las redes sociales que le hablan a usted sin pelos en la lengua, como bien dice Vicente, que le presentan los temas que no van a salir en Televisa, en TV Azteca, que no va a llevar Chayusana Uresti, sino todo lo contrario. Ahí vamos a estar siempre con mucha fuerza. Y hoy, Vicente, tenemos un programazo, va a estar con nosotros pues ya sabes, ¿no? Nuestro querido compañero coordinador de la red social obradorista y la senadora Lucía Trasviña va a hacer el esfuerzo de pues asomarse con nosotros un ratitito para platicar de las peripecias de la derecha que ahora tienen como héroe, y ya lo mencionabas hace unos momentos con el querido Paco Cruz, con César Gutiérrez Priego y el maestro, que tienen como héroe en estos momentos a nada más y nada menos que al muy infame de Stephen Miller, quien es el más nazi de los asesores de Donald Trump. Me llamó mucho la atención la forma en la que lo ensalzó en la mañanera el corresponsal de Excelsior y Grupo Imagen, David Páramo. ¿Se llama David Páramo? ¿Cómo se llama? Arturo, no, Arturo. Sí, perdón, David es David. No, Arturo Páramo. Arturo es el otro pendejo. Sí, exacto. No, David, perdón, es el otro pendejo. Así es. Y mira, lo interesante de todo esto es que las declaraciones que hace Miller, pues eran esperadas, ¿no? Miller odia a los mexicanos, es más que evidente. De acuerdo al Southern Power Law Center, esta organización pues que exhibe a la ultraderecha acá en los Estados Unidos, Stephen Miller, con todas las de la ley, es un antiinmigrante, es un racista, es el que está detrás de las políticas antiinmigrantes y antimexicanas en la Casa Blanca. Estas declaraciones que hace la cadena Fox, que supuestamente Washington D.C. está peor que la Ciudad de México y que la Ciudad de México está, pues vamos, siendo avasallada por los cárteles de la droga, son declaraciones meramente ignorantes, ¿no? Del típico gringo que nos imagina a los mexicanos caminando en un desierto con guaraches y calzón de manta, un sombrerote y durmiendo a la sombra de un maguey ahí con un mezcal o con un tequila. Son declaraciones ignorantes y esperadas de alguien como este estúpido. Pero me llama mucho la atención que, como bien mencionas, hoy está siendo ensalzado por Proceso, por Reforma, por El Universal, por Excelsior, está siendo ensalzado por Chayusana Uresti, por Ciro Gómez Leiva, por supuesto que lo llevarán ahí en la plataforma chayoteril, delincuencial y de choque de latinos, y eso es lo que vamos a estar platicando pues ahí con nuestros compañeros, con la senadora, porque de verdad ya no se puede así, no se puede hacer esto, de verdad es una verdadera infamia. Vamos a hablar cómo es que pues corrieron, bueno, cree Trump que corrió a la mera de la Reserva Federal, Lisa Cook, la única mujer afroamericana que ha ocupado esa posición, y ella dice, no, pues no me voy a dejar amedrentar, no me puede correr de ninguna forma. También volvieron a arrestar a Kilmar Abrego, este salvadoreño que fue deportado a El Salvador, lo metieron en uno de los campos de concentración de Bukele, regresa acá a Estados Unidos y lo vuelve a agarrar el ICE, a pesar de que pues habían determinado que no podían hacerlo desde las cortes. Vamos a